Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando estén viendo esta grabación. Em, Grabación que se las hago para explicarles cómo va a ser el primer examen parcial de Sociología y Ciencias Políticas, aunque ya les dije que vamos a evaluar sobre Ciencias Políticas. Y bueno, me pareció muy necesario hacer este video para explicarles algunas cuestiones, tanto los que estuvieron en clases como no, porque hubo un cambio en cómo va a ser la modalidad del parcial, teniendo en cuenta, por ahí estuvimos hablando, conversando unas cuestiones de conectividad y acceso a una computadora, tiempos, así que vamos a tener una ligera modificación que es la que voy a explicar a continuación. Así que bueno, primero que nada voy a compartir la pantalla. Vamos a tener nuestro primer examen parcial, voy a ir explicando, son dos grupos, así que voy a ir explicando uno por uno detalladamente. Bien. En primer lugar, como les dije, vamos a tomar únicamente los temas de ciencias políticas. Recuerden, solamente ciencias políticas. Los temas de sociología ya los vimos en los dos trabajos prácticos que todos deben entregar para aprobar la materia. Entonces, este parcial que voy a explicar ahora, solo de ciencias políticas, va a estar disponible a partir del día lunes. Ustedes ya, el día lunes voy a habilitar el aula para que esté disponible la clase. Y lo van a poder hacer hasta el domingo 19, 23:59. Es decir, van a tener prácticamente una semana para hacerlo. Va a seguir siendo un parcial domiciliario, solo que, ¿se acuerdan que yo les había dicho que iba a ser un examen de 40 minutos, una hora aproximadamente, donde iban a poder ir tildando algunas cuestiones? Pero bueno, ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer un examen un poco más extenso, pero con mucho más tiempo y con la posibilidad de hacerlo en parejas, ¿no? También lo bueno, podríamos decir entre comillas, o la posibilidad de este tipo de parciales que van a tener eh, la chance de, si no tienen una computadora o un celular, poder hacerlo por, por escrito y me pueden enviar las imágenes, o pueden hacerlo en algún momento que consigan, es decir, no va a ser como el otro que sí o sí necesitaban una computadora, internet, porque acá no hace falta internet más que para enviarlo nomás al examen. Así que bueno, creo que de esta forma es mucho más sencillo que puedan realizarlo. Hay más facilidades para todos los compañeros. Así que bueno, lo vamos a hacer de esta forma. Lo pueden hacer de manera individual o en parejas, de a dos, más de dos no. Y va a tener dos grupos. Ustedes son muchísimos, no sé cuántos van a rendir o no, vamos a ver. Pero por las dudas hay dos grupos. El grupo 1 está dividido por orden alfabético. El grupo 1 van los apellidos desde la A hasta la L, inclusive. Y el grupo 2 de la M hasta la Z. Entonces, yo, Sosa, iría al grupo 2. Algún Benítez va al grupo 1. ¿Se entiende, no? Y llegado el caso, supongamos que hay un Benítez y un Sosa y quieren hacer juntos y son de dos grupos diferentes, bueno, van a elegir uno de los grupos y van a hacer ese parcial. Si hay un Benítez y un Domínguez, los dos del grupo 1, obviamente hacen el grupo 1, misma situación para el grupo 2. Solamente si se mezclan los apellidos de los miembros del grupo, ahí pueden elegir cuál van a hacer, solamente para eso. Bien, ustedes envían el parcial y supongamos que hay que hacer alguna modificación, algún reajuste, van a tener unos días más para hacerlo. Es por eso que el parcial se cierra el domingo 19 a las 23:59, o sea, hasta la medianoche. Yo lo voy a corregir y ahí les voy a avisar, mirá, tenés que modificar esto, tenés que agregar acá, quitar acá, reformular. Llegado el caso, no. Van a tener unos días más para hacerlo. Recuerden que, bueno,
al menos en esta materia, vamos a poder extender un poquito más el final del cuatrimestre, del primer cuatrimestre, y además recuerden que esta materia es cuatrimestral, o sea, está terminando, así que por eso es que, bueno, desde la dirección nos dieron un tiempito más. Así que muy atento a esta fecha. Si llega a ser necesario, 23 de septiembre va a ser la fecha límite para entregar este recuperatorio o reelaboración, ¿no? Y bueno, y como les dije, condición necesaria para regularizar la materia: haber entregado los 2 trabajos prácticos de sociología y aprobar el examen parcial de ciencias políticas. Sí o sí, esas 3 notas de esas 3 van a salir la calificación final de toda la materia, ¿no? Así que bueno. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, las 5 clases que tuvimos de ciencias políticas. Clase 7, origen de las ciencias políticas. Clase 8, poder y autoridad. Clase 9, el Estado. Clase 10, gobierno y formas de gobierno. Clase 11, partidos políticos y sistema electoral. Son 5 clases, 5 grandes temas. Vamos a esta semana tener una clase más, la última, pero no va a entrar en el parcial, ya va a ser para el final exactamente. Solamente dedíquense a estos 5 temas. Bien. Todas estas recomendaciones que di son para todos los grupos en general. Ahora vamos a ver específicamente la del primer grupo, grupo 1, de la A a la L, y después voy a mostrar la del grupo 2. Actividades. Por ejemplo, punto número 1, elaborar una definición del concepto de política, teniendo en cuenta las diferentes características y autores que analizamos, todo lo que vimos, clases, power, bibliografía, las anotaciones en clase, todo lo que ustedes consideren necesario y válido para definir la política entra. Segundo punto, ¿qué es el poder? ¿Cuáles son las diferentes formas en que este puede manifestarse? Recuerden, poder, ¿qué era esta relación, ¿no?, que estuvimos viendo, hablando, cómo se puede manifestar. Una era la violencia, por ejemplo, ahí les tiro una ayuda, va por ese lado. Así que también todo lo que vimos de este tema. Punto número 3, de igual manera, definir el concepto de Estado, mencionando sus principales características y componentes. Recuerden el concepto de Estado moderno que vimos, que debe tener un Estado para ser considerado como tal, que los componen. Siempre hablando del Estado hoy en día, no del Estado moderno. Por ahí en el texto van a ver que hace una evolución histórica del Estado, se acuerdan que vimos desde los cavernícolas hasta hoy en día, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo actual. Después, punto número 4, que es un gobierno. ¿Qué diferencias existen entre gobierno y Estado? Muy importante esto, también tener bien en claro que no es lo mismo. Y todo lo relacionado al funcionamiento del gobierno, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se compone? Y por último, algo que vimos hace muy poquito, mencionar y describir brevemente los 6 tipos de sistema de partidos propuestos por el autor Sartori. Ustedes tienen el archivo, tienen los que vimos en clase, ¿se acuerdan que vimos los 6? Así en uno por uno. Los primeros 2 estaban manipulados, los sistemas, los otros 4 no. Bien, brevemente qué significa y qué dice cada uno de ellos. Y por último les dejo la bibliografía, que ustedes también ya lo tienen, pero bueno, lo vuelvo a mencionar, de cada clase, que está todo disponible en el aula virtual, así también como las grabaciones, ya saben que las pueden volver a ver, de ser necesario. Vayan bajando los textos, si no los tienen, y prestando atención a las páginas, ¿no? Vayan leyendo las páginas del libro, no sea cosa que se lean de más, ¿no? 7, 8, 9, 10 y 11. Y lo mismo va para el grupo 2. Todas las recomendaciones son las mismas, pero vamos a ver las actividades. En este caso acá van a tener en el punto número 1, elaborar una definición del concepto de ciencias políticas, sus orígenes, las características que vimos, la disciplina, ¿no?, que es la que estamos estudiando, cómo fue surgiendo. Punto número 2, ¿qué es la autoridad? Se supone que es una pregunta por clase, ¿no? ¿Qué es la autoridad?
cuando lean el texto también van a ver que el autor Águila habla de los tipos de legitimidad que existen según Max Weber, son 3. Ahí le tiro una ayudita para que tengan en cuenta esto. Así que bueno, también, se acuerdan que habíamos visto qué era el poder, qué es la autoridad y la relación que había entre ellos. La pregunta número 3 es la misma para los dos grupos, porque es un concepto muy importante, el de Estado, que tienen que saberlo sí o sí. La número 4, mencionar y describir brevemente las diferentes formas de gobierno predominantes en la actualidad. Recuerden que son 3, las que habíamos visto. Una relacionada a los estados más antiguos, otra a los más modernos, y una que está combinada un poco de las dos, ¿no? Así eran 3. Le tiro como para ayudarlos. Y por último también, el último tema que vimos, ¿qué son los partidos políticos? Una definición acerca de ellos. ¿Cuáles son sus principales características y funciones? Todo lo que vimos sobre los partidos y todo lo que ustedes también tienen o van a encontrar en la bibliografía. Misma situación, dejo acá la bibliografía necesaria para hacer. Así que bueno, este va a ser nuestro examen parcial. Ya saben que esto va a estar disponible ya desde el día lunes y a partir de ahí me pueden hacer las consultas que quieran. Yo a medida que puedo los voy a ayudar, los voy a contestar. Tienen toda esta semana para hacerlo. Es algo corto, sencillo, no hace falta que el parcial tenga 25 hojas, tampoco que tenga solamente una, ¿no? Pero no hace falta extenderse demasiado. Es algo que también lo pueden hacer en pareja, se hace en una tarde. Si fueron leyendo los textos, fueron prestando atención en clases, fueron viendo las grabaciones o asistido a clases. Por ahí vieron que yo siempre les decía que como actividad les ponía ir leyendo como para ir al día con la materia. Bueno, llegó el momento de ver plasmado en el examen parcial todas estas cuestiones. Se los digo porque, bueno, obviamente espero que ninguno tenga que rehacer su examen, pero llegado a ese caso no va a haber una oportunidad para reelaborarlo, así que no se preocupen por ello. Y bueno, estoy a su disposición para cualquier tipo de dudas o consultas. Que tengan una linda semana. Nos vemos el jueves. Recuerden que el jueves va a haber clase. Vamos a tener nuestra última clase. Y en todo caso allí me pueden llevar alguna cuestión, alguna duda que tengan puntual. Todavía vamos a estar dentro del plazo de entrega. Así que el jueves podemos hablar un poquito, despejar algunas dudas antes del tema que vamos a ver esta semana. Bueno, que anden bien, que tengan una buena semana. Estamos en contacto, gente. Saludos.